la siguiente participación de la maestra Rosalba Mayo Santiago. Es una persona que se dedica actualmente al tema de las adicciones. Para ello, que es cuenta con la preparación con una licenciatura en psicología, una maestría en criminología, asimismo quien es también tanatóloga con una especialidad en psicoterapia breve de intervención en crisis a nivel grupal e individual, así como una especialidad en educación especial. Dentro del campo laboral que se encuentra hoy en día, es una psicóloga certificada laborando en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos desde hace 14 años. Asimismo, estuvo como subdirectora técnica y administrativa en el Centro de Reinserción Social Natlacholaya Morelos, así como en el Colegio de la Comisión Estatal de Seguridad Pública como evaluadora en el área de psicología y en la Cruz Roja Mexicana en la delegación Morelos. También se encuentra laborando como docente en una universidad de Cuernavaca y es coordinadora nacional en las clínicas especializadas en el tratamiento de adicciones Jayil. Le damos la más cordial bienvenida, maestra Rosalba, reiterando es una suplencia de unos 45 minutos para dar pase a la ronda de preguntas y respuestas. Un gusto tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias. Le cedo el uso de la voz. Buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha, maestra. Ok, perfecto. Buenos días a todos, colegas. Buenos días, doctor Carlos. Es un gusto nuevamente verlo, estar en contacto con usted. Y bueno, es un gusto para mí compartir un poco de las experiencias a lo largo de mi carrera y sobre todo en este momento que voy a compartir un poquito sobre las adicciones. Al momento de estar pensando un poquito en este tema de las adicciones, hubo momentos en los cuales, y se los comparto, compañeros, colegas, los que están estudiando, los que están en esta apertura de adicciones, ver y poner a reflexionarnos un poquito sobre, yo pensaba, cómo abordar este tema, ¿no? Tan amplio, tan vulnerable, tan concreto que hoy en día se puede normalizar y que desafortunadamente puede ser que muchas familias, sociedades y culturas lo hemos permitido. Sí, les voy a ir compartiendo un poco de diapositivas para ir ampliando un poquito este tema y sobre todo cuál es el objetivo mío de esta ponencia, que realmente tengamos en claro, pero que realmente hagamos algo con esto, que no nada más se queden en palabras, que no nada más escuchemos y compartamos lo que cada uno tengamos conocimiento, sino qué tenemos que hacer con todo lo que se nos está presentando hoy en día, desde nuestra perspectiva personal hasta con cada una de las personas que estamos compartiendo momentos, experiencias, laborando, familias que se nos acercan y no saben qué hacer. Esta ignorancia, y no hablo de educación, esta ignorancia que nos ha rebasado la sociedad ante la tecnología, que no la hemos podido utilizar adecuadamente, esta situación de comerciales que no hemos podido entender a lo que nos ha llevado. Y no es de ahora, es de siempre. Solamente que con esta cuestión de los cambios que se ha presentado a lo largo de nuestra historia y que como por ejemplo pongo que todavía está presente en nosotros, que es la pandemia, cómo ha arrastrado y cómo ha evolucionado cada vez desafortunadamente esta situación de las adicciones. Y al hablar de las adicciones, no solamente estoy hablando de la sustancia, sino de cómo
nuestro descontrol personal, emocional, psicológico, no hemos logrado un equilibrio. ¿Okay? Sí me gustaría que, y yo sé que cada uno de ustedes tiene conocimiento sobre este tema, sí me gustaría que compartamos desde sus experiencias, que tuviéramos dudas concretas, incertidumbres, pero ¿qué vamos a hacer con ello a partir de este momento? ¿Qué hemos hecho? Y conjuntar todo esto para lograr, ¿sí?, que no nos arrebase este tipo de situaciones, de enfermedad, sino que, ¿qué vamos a hacer a partir de este momento? ¿Okay? Voy a ir presentando y voy a ir... ¿okay? Si tienen dudas, yo con gusto se las puedo ir respondiendo. Si quieren compartir también con gusto lo haré para que los pueda escuchar. Déjenme nada más compartir. Maestro Carlos, ¿me puede apoyar para ir compartiendo? Claro, ¿quiere que le proyecte la presentación? Por favor. Listo. Gracias. Ok. El tema, no, yo estaba pensando, como les decía, cómo para impactar, pero de una forma de conciencia, de una forma de reflexión, de una forma de análisis, de una forma que tenemos a la mano todos los que estamos trabajando en esto de adicciones y con el ser humano, sobre todo. ¿Qué tenemos que hacer? Yo decía, ¿qué puede hacer, no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo puedo yo transmitir, ¿no?, esta situación de conocimientos que ustedes ya la tienen a la mano, que ya la adquirieron, pero cómo lo podemos complementar conjuntamente, ¿no? Este tema de la nueva era de la violencia de las adicciones, pero sobre todo, ¿no?, desde el papel de psicología. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué ha hecho Rosalba Mayo ante esto que veo que nos arrebasa? Que veo que va en descontrol. ¿Okay? Ahí, como pueden ver, pongo una imagen donde hay varios conceptos de cómo abordar, ¿no?, lo que son las adicciones. Todos tenemos la idea de cómo abordarla, ¿no? Pero la realidad es que al momento de estar trabajando con este tipo de personas, de enfermedad, nos podemos confundir. ¿Por qué? Porque es esta confusión, esta duda de decir, efectivamente las adicciones, la adicción es una enfermedad o es un concepto de moda o es un concepto que en este momento se presenta o es un momento que el día de mañana se va a cambiar. No es así. ¿Me puede cambiar la diapositiva, maestro, por favor? Ok. Aquí yo puse, no, esta imagen donde efectivamente quiero compartir esta situación. Voy a hablar un poquito de la violencia, voy a hablar un poquito de las adicciones y cómo se pueden conjuntar, cómo en décadas, en siglos, realmente ha existido la violencia, realmente ha existido la adicción, realmente no solamente la adicción
tiene que ver con situaciones de sustancias, tiene que ver con lo que sentimos, tiene que ver lo que no es palpable. Finalmente, una adicción, yo siempre he dicho que es un detonante que el ser humano no logra entender, que el ser humano no logra comprender, que el ser humano no logra palpar. Y vamos a hablar un poquito en estas situaciones de emociones, sentimientos, y que si el ser humano como individuo que siente, que piensa, no logra entenderse, pues lógicamente la sociedad no va a visualizar esta situación como una problemática, pero también que nos puede llevar a respuestas y a soluciones asertivas. ¿Ok? Yo puse aquí el concepto de violencia porque de pronto se confunde. Yo lo puse que la violencia simplemente es el uso intencional de la fuerza física o poder contra uno mismo hacia otra persona, grupo o comunidad. Y la violencia es con dolo, la violencia es consciente. Muchos han de decir, ¿cómo? Consciente. Sí, efectivamente, yo sé que puedo hacer daño a la otra persona, ¿sí? Y la diferencia que de pronto nos confundimos es, y entonces la agresión o la agresividad es innata al ser humano, ¿sí? Es parte de algo que nacemos. Desde el momento que nacemos es una forma de agresión, pero es parte de la adaptación que el ser humano tiene que construir y vivir y sobre todo sentir. Entonces, sí es importante ir clarificando esas situaciones. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede cuando, y está sucediendo, ¿no? ¿Por qué la violencia va de la mano con las adicciones? Porque la violencia es algo que nos arrebasó, es algo que no logramos entender desde nuestra perspectiva personal y que lógicamente no la podemos trabajar más adelante a nivel conjunto. Tan es así que la violencia se da, ¿no?, en las mujeres, en los niños, en los hombres, ¿no? Esta situación que hay que entender desde el machismo, desde la construcción del machismo, desde la construcción del liberalismo, desde la construcción, desafortunadamente, del feminicidio, cómo cada uno se va construyendo desde quizás parámetros equivocados. Ahora, en esta cuestión de la adicción, ¿no? La adicción es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Precisamente es lo que les comentaba, ¿no? No nada más la adicción como tal se ve físicamente deteriorado, sea por juego, ¿no? Porque hay diferentes tipos de adicciones que los voy a más adelante a comentar, pero físicamente se puede visualizar, ¿no? Una persona deteriorada, una persona que deja de comer, una persona que deja de dormir bien, una persona que presenta ansiedad y entonces su ansiedad la transporta a nivel físico, pero también lo psicoemocional. ¿Qué tan es importante? Es nuestras emociones. Nuestras emociones a lo largo de nuestra vida. ¿Cómo nos enseñan? Es un aprendizaje que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida. ¿Cómo nos enseñan a demostrar lo que sentimos? ¿Cómo lo podemos expresar? Y psicológico porque es la formación y construcción, ¿no? De esas emociones con sentimientos y cómo voy construyendo en mi pensamiento para poder entenderlo. Y entonces el pensamiento también tiene que ver con cómo me enseñan, cuáles son mis conexiones con los demás,
cómo voy logrando entender, cómo voy logrando comprender, analizar, sintetizar cada una de las ideas que se me van presentando y llegando, ¿ok? Entonces, ¿qué tiene que ver esta cuestión de violencia y adicciones? ¿No? Sí, efectivamente lo pongo aquí, es nuestra salud mental y emocional de cada individuo, ¿no? Y esto de salud mental y emocional, todas las décadas ha sido una lucha constante, ¿no? Todos los que somos colegas, que somos psicólogos, nosotros, ¿no? Yo siempre digo, tenemos nuestro apoyo, ¿no? Donde vemos y se van construyendo los trastornos. Pero finalmente la salud mental y emocional del individuo tiene que ver cómo voy creciendo, cómo voy construyendo, cómo voy interiorizando eso y cómo lo hago a través de mis vivencias, de mis actitudes y comportamientos. Otro punto que quiero comentar es cómo la familia, ¿no? Que es algo muy importante, es nuestra base. Yo puse ahí núcleo familiar de origen, porque tiene que ver mucho con estas situaciones de adicciones, tiene que ver con esta situación de violencia, cómo nos enseñan, ¿no? La educación desde casa, cómo nos enseñan y cómo aprendemos nosotros a ir visualizando cuando tenemos consecuencias de algo, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años, ¿no? Cuando era un castigo, cómo se ha modificado, ¿no? El castigo, ahorita ya no es un castigo, es una consecuencia de algo, pero finalmente el día de hoy el niño no logra entender que es consecuencia, pero ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer con eso? Ajá, es una consecuencia y se queda. No, ¿qué aprendo de eso? ¿Qué tengo que construir de eso? Y finalmente es una forma de agredir al otro. La familia es algo esencial para todo ser humano. La familia es donde nos vamos, donde son nuestras primeras vinculaciones afectivas y de apegos. Son nuestras primeras formas de sentir, ¿sí? Son nuestras formas de pensar, de ir construyendo lo que voy visualizando, lo que voy escuchando. Pero también el núcleo familiar puede ser, no es que sea negativo, pero también puede ser muy agresivo, ¿no? Porque cada construcción es diferente. ¿Y por qué puede ser agresivo? Porque puede haber en el mismo núcleo familiar violencia y que está normatizado, está permitido. ¿Qué sucede en esta cuestión de estilos de vida, conductas y aprendizajes? Como les había comentado, esta situación de aprender. El ser humano tiene la capacidad de aprender y entender, pero todos somos diferentes, ¿sí? Todos tenemos una construcción y una personalidad y una estructura diferente. ¿Por qué? Porque todos aprendemos de diferente forma. El estilo de vida la vamos a ir adaptando de acuerdo al entorno y la construcción de sociedad que nos vayan dando y que nosotros también vayamos permitiendo adquirir. Y conductas. Las conductas en el ser humano son aprendizajes y el comportamiento es cuando ya se establece algo más concreto. ¿Qué tiene que ver esta situación de violencia y adicciones también en las estructuras permisivas, sociales, culturales, religiosas y legales? Pues sí, estas estructuras forman parte de nuestra educación, no las podemos dejar a un lado. No podemos decir, lo social no me interesa, lo cultural no lo voy a tomar en cuenta, lo religioso, no tengo ninguna situación religiosa definida y entonces no la tomo en cuenta, ¿no? Y lo legal que nos rige la sociedad. Sí son importantes, pero también, como pongo ahí, son estructuras permisivas. ¿Por qué? Porque siempre nos vamos a ir adaptando en ciertos grupos de sociedad que me puedan convenir.
¿no? Donde me pueda adaptar, donde me pueda integrar, donde pueda ser yo misma o me pueda adaptar a situaciones que en este momento me pueda convenir. ¿Y por qué permisivas? Porque desafortunadamente nos adaptamos, ¿sí? El adaptarse no es nada negativo. Ahí es cuando yo les digo, vamos rebasando situaciones que no hemos entendido y comprendido. Otra de las cosas que tiene que ver con la violencia y adicciones es esta situación de la retroalimentación, ¿sí? Mutua negativa, ¿no? Que yo puse en la destrucción. Las adicciones destruyen cualquier tipo de adicción que se presente en un grupo de sociedad, en un grupo de familia. Son destructivas, ¿no? Y la retroalimentación es mutua. Familia, individuo. Familia, sociedad. Familia, escuela. Familia, amigos. Familia, compañeros. Pero también puede ser negativa. ¿Por qué? Porque si desde los parámetros de origen, de nuestras bases, de que vamos construyendo y que eso nos va a permitir construir una identidad, no las tenemos claras, no las tenemos fijas, no las tenemos amorosas, no las tenemos afectivas, no las tenemos de disciplina, no las tenemos de límites, ¿qué se nos va a presentar? Pues va a ser negativo para nosotros. ¿Ok? Ahora, ¿cómo vamos a integrar todo esto? Pues precisamente cómo lo vamos a integrar, analizando cada uno de estos puntos, de estos factores que tienen que ver con este tipo de adicción. ¿Ok? La siguiente, por favor. Gracias. Ahora, ya hablamos de violencia, ya hablamos de adicciones, ya hablamos cómo se ha destruido, ¿no? Cómo se ha destruido en este momento la sociedad, cómo el ser humano se ha destruido y que desafortunadamente, ¿no? O asertivamente, yo siempre pongo los dos parámetros, desafortunadamente, ¿sí? Nos encontramos actualmente con jóvenes, con menores de edad, ante este tipo de adicciones, derivado de un origen de violencia, ¿sí? Porque la violencia no incluye también el ser abandonado, el ser maltratado, el ser humillado. También incluye la violencia el ser sobreprotegido, el tener a los hijos en una esfera de burbuja. También incluye eso la violencia. Y decimos violencia negativa porque te pegaban, porque te abandonaron, porque no te tomaron en cuenta. Ajá. Y la otra cara de la moneda, fuiste muy cuidado, fuiste sobreprotegido, estuviste en las mejores escuelas, te dieron la mejor alimentación y por ende, ¿qué pasó? Puede caer en un tipo de adicción. ¿Okay? La situación es que la violencia y las adicciones van de la mano. Yo pienso, ¿no? Y creo que la violencia, la adicción es un detonante de nuestras vivencias, de esa situación que hemos vivido y que no hemos entendido y que nos han destruido y que ni siquiera nos hemos dado cuenta, ¿sí? Tristemente, ¿no? Jóvenes, menores, ¿no? Y menores hablo de 10, 11 años, de acuerdo a la zona, ¿no? De vida, la cultura, ya están en algún tipo de esto, en algún tipo de adicciones, ¿no? ¿Qué sucede aquí en Morelos? Que hablamos de violencia, que hablamos de adicciones, que hay programas, que hay clínicas, que hay centros, que hay anexos. Pero ¿qué hemos hecho con eso la sociedad? Etiquetamos,
destruimos con solo decir una palabra negativa. Etiquetamos a las personas que tienen algún tipo de adicción. Y eso es agresión directa. Ellos están vulnerables, ellos están como un rompecabezas, no saben cómo unir sus piezas para salir adelante. Ahora bien, yo también pongo asertivamente, todos los que trabajamos en este momento, en esta situación de adicciones, yo sí me pregunto y les pregunto, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que nos falta hacer? ¿Qué es lo que no debemos hacer? ¿Cuál es el apoyo real que tenemos que hacer para que el día de mañana no vuelvan a repetir? Sí, efectivamente, es una adicción que los va a llevar de la mano de por vida. Pero ¿qué tengo que hacer con ello? Yo como profesional, yo dentro del área de este tipo de acciones, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué herramientas les tengo que dar? Proporcionar a los que están desafortunadamente en medio de esto y que no encuentran ni siquiera una respuesta, que la familia es ignorante de todo esto, pero también que la familia le da mucho miedo enfrentar y confrontar estas situaciones, que la propia sociedad los rechaza, porque finalmente ellos tienen un valor como cada uno de nosotros, y es el valor humano. Aquí les puse una imagen sobre esta situación de los tipos de adicciones, ¿no? Yo escucho de pronto estudiantes, sí, adicciones si hablamos de sustancias, equivocación. Las adicciones llevan a parámetros, como les decía al inicio, nos han rebasado, ¿no? Por ejemplo, las dependencias, ¿no? Las codependencias no son palpables, son emocionales. ¿Y cuántos de nosotros no somos dependientes? ¿Cuántos de nosotros no somos codependientes del trabajo, de la pareja, de la sustancia, de la familia? Y ahí nos quedamos, no salimos adelante porque ni siquiera me conozco, ¿no? Este tipo de adicción de alcohol y drogas, lo que les decías, ¿no? De las sustancias como tal, ¿no? Las compras, ¿cuántos de nosotros? Y no hablo de mujeres, hablo también de los hombres. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos tristes y nos vamos a comprar cosas? ¿Cuántos de nosotros tenemos 10 pares de zapatos y queremos más? ¿Cuántos de nosotros compramos por internet, no? Y ya tengo el mismo zapato y lo compro otra y otra y otra vez, ¿no? Y no me doy cuenta. Y quizás yo diga, Rosalba Mayo, es un gusto. No, tenemos que analizarnos nosotros para poder dar el apoyo adecuado a los que lo requieren y que nosotros como profesionales estamos envueltos en este sistema. Otra de las cosas que yo pongo, ¿no? Las comidas, ¿no? El exceso de comida. Es una enfermedad. Adicción significa enfermedad, ¿no? Esta cuestión del sexo y pornografía, ¿no? Y que conlleva otras situaciones que actualmente, ¿no? Las vivimos día con nuestros hijos, la tecnología, cómo ha rebasado esta tecnología toda esta situación, ¿no? Yo les comentaba, lo actual, la pandemia, cómo ha rebasado por necesidad nuestros hijos, nosotros mismos, por medio de una computadora. Nos desconectamos, ya no socializamos,
Ya no me permito ver al otro a través de sus ojos, de un comentario, de ver qué quiere decirme, qué siente, cómo lo palpo, cómo lo percibo. Y que muchos de nosotros que somos padres, dejamos que mejor los hijos estén en la computadora sin darnos cuenta que más allá los puede perjudicar, ¿sí? Ellos se envuelven, ellos se evaden, ¿sí? Las adicciones se evaden, bloquean. No desaparecen los sentimientos ni emociones, bloquea todo esto. Esta cuestión también, yo siempre he dicho, esta cuestión de las relaciones interpersonales, ¿no? La realidad no es de ahorita. Todo esto ha transcurrido en décadas y décadas, ¿sí? Ahora es, ¿qué tenemos que hacer con toda esta información? ¿Qué tenemos que hacer con que cada uno tengamos una información? Yo estoy segura que cada uno conoce de adicciones, ha escuchado, que todo esto que les digo ya lo conocen. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Desde el aspecto, y aquí yo pongo, ¿cualquier tipo de personalidad se puede convertir en adicta? Sí, porque anteriormente ya vimos, ¿no? La diapositiva donde pudimos ¿no? Acomodar estas piezas, los orígenes, de dónde venimos, cuál es nuestro árbol genealógico, dónde me siento vinculado, con quién, con papá, con mamá, cómo fueron mis apegos, ¿no? Ahí vi una preguntita hace unos minutos que dicen de los menores de edad, ¿no? ¿Cuál es la causa? La causa y el origen, ¿cuál creen que sea? Precisamente estas construcciones de vinculaciones. Ahorita vamos a ir a la otra diapositiva porque también vamos a ir viendo que no necesariamente es todo lo emocional. También viene de genes, pero eso puede ser un justificante a decir, mi padre es alcohólico, yo soy alcohólica. No, sí tienen que ver, sí son factores que tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Pero no son los determinantes para decir, esta es mi justificación, o no es que haya cura, esto no hay cura, es una enfermedad. ¿Cómo la voy a sostener? ¿Cómo la voy a llevar a lo largo de mi camino? ¿Cómo voy a darme cuenta? ¿Cómo voy yo, Rosalba Mayo, día con día a caminar con mi enfermedad si la tuviese? Y que lógicamente esta cuestión de adicciones, los colegas que están aquí escuchando esta ponencia saben que dentro de la psicología nos manejamos con un manual, ¿sí? Que ya está estandarizado, ya está estudiado y que incluye un trastorno mental que son las adicciones, ¿no? Por consumo, ¿no? O por algún medicamento de un trastorno previo y que se vuelve adictivo, ¿no? Y adictivo es un descontrol, es una necesidad, pero es un descontrol emocional, ¿ok? Y las causas puede ser multicausal y multifactorial, ¿ok? Ahorita vamos a ver. Gracias, maestro. Ok, en esto de las causas, yo puse otra imagen donde pongo, ¿no? Desde el punto de vista de la persona, desde el punto de vista del lugar, dónde estoy ubicado, dónde me encuentro desarrollando, dónde socializo, ¿no? Esta cuestión también del medio y del tiempo donde puedo estar presente, ¿ok? Las causas yo lo puse que era multifactorial, ¿no? Desde el aspecto y causal. ¿Cuáles son nuestras causas? No nada más la causa es Rosalba Mayo fue abandonada y por ende el día de mañana va a tener algún tipo de adicción.
no es así, ¿sí? Es, como les decía, desde la primera imagen y diapositiva, ¿no? Desde la primera imagen y diapositiva. Tiene que ver cómo estamos sostenidos. La familia, el núcleo familiar, nuestras construcciones familiares son muy importantes y son esenciales, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros los colegas no lo hemos considerado en este tipo de adicciones? ¿Cuánto creemos? Sí, ¿no? De pronto, yo lo he dicho, ¿no? La familia está más enferma que la persona que estoy trabajando en este momento. Pero ¿qué estamos haciendo con la familia? Por ignorancia, por descuido, por no asumir esa responsabilidad, hemos permitido que la familia avance y que continúe en este proceso de ignorancia, en este proceso de rechazo. Ahí es nuestro trabajo que inicia, ¿sí? Nuestro trabajo de inicio no es, y lo puedo decir, no es como tal el paciente, no es tal como tal el usuario en este tipo de adicciones, es la familia. Hacer conciencia a la familia, ubicarla, hacerla responsable. Ellos también son vulnerables. Precisamente ahí es donde inicia nuestro trabajo real en este tipo de adicciones. Las causas, ¿qué se puede hacer? ¿No? También, yo lo puse aquí, hereditario, cultural, por genes. ¿Cuántos de nosotros en nuestras casas el tomar, el fumar es algo normal? ¿No? No, nada más tomo cada fin de semana, ¿no? Pero cada fin de semana me puedo tomar 20 cervezas y termino, ¿no? Muy mal, pero no pasa nada, porque está permitido en mi núcleo familiar, está permitido en mis hijos, está permitido en mi pareja. ¿Y qué sucede ahí? Pues yo lo veo normal. Y todo el sistema social que me conforma se puede normatizar. Cultural, tiene que ver mucho con cómo nos han construido, chicos, dónde, en qué espacios de nuestra cultura está permitido, ¿no? Yo les decía hace unos minutos, Morelos, si nos vamos a otro estado, a lo mejor Monterrey, más abiertos de pensamiento, ¿no? A lo mejor allá me puedo ir y me puedo estar tomando y no sucede nada, ¿no? Si me voy a otra situación cultural, zona cultural, a lo mejor nos está rebasando. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo religioso pesa más, a lo mejor están más enfocados en lo religioso, ¿no? Los genes tienen que ver, ¿sí? Las herencias tienen que ver, sí las tenemos que considerar en este trabajo continuo y día con día. No nos tenemos que envolver en estas situaciones de que es hereditario y por lo tanto no hay apoyo, al contrario, ¿no? Les tenemos que dar el apoyo adecuado y también un estudio previo, chicos, ante todo esto. Emocional, ya lo había comentado, ¿no? Nosotros vivimos de emociones, el individuo vive de emociones, de sentimientos, de apegos, de vinculación. No lo podemos dejar a un lado, ¿no? Y ahí es cuando vamos construyendo hacia dónde vamos. Vamos construyendo amistades, vamos construyendo pareja, vamos construyendo cómo damos el apego a los hijos, a los amigos, a la pareja. Vamos construyendo cómo vamos depositando también en nuestras áreas laborales, sociales, cómo me puedo comportar, no cómo, si me conviene o no, cómo, quién soy, a través de mí, cómo puedo proporcionar este tipo de apegos, ¿no? Y psicológico, ya lo había comentado, es esta construcción, ¿no? De emociones, sentimientos, cómo las voy en mi pensamiento integrando para entenderlos, y ahí es cuando salen los detonantes, chicos. Los detonantes hacia dónde voy, hacia un trastorno, hacia una enfermedad, ¿no? O adicción, ¿no? ¿Qué es lo que me falta y qué es lo que no he logrado entender? ¿Qué es lo que no tengo
¿no? Y a lo mejor esta parte de un tipo de adicción, como les mencionaba, es donde en ese momento puedo sentirme mejor equivocadamente o mintiendo. Y sin darme cuenta, porque nos arrastra esto. No es tan fácil decir, sí, me di cuenta. No, por cualquier situación que suceda, por gusto, por necesidad, porque me obligaron, cualquier tipo es por una necesidad que no la tengo porque no encuentro una respuesta en ese momento y me puedo, se puede decir, enganchar. No, me puedo dejar ir ante esa mentira creyendo, Rosalba Mayo, que estoy en lo correcto, ¿no? También tiene que ver la historia familiar, como les decía. ¿Cuántos de nosotros realmente no tenemos historia familiar? ¿Cuántos de nosotros hemos crecido sin una historia familiar, sin conocer a nuestros padres, al ser abandonados y no construir mi propia identidad? ¿No? Esto parte de no tener una identidad. Y la identidad, al no tenerla, que se va construyendo, ¿no? Cuando somos conscientes, 7, 8 años, un individuo de 7, 8 años de edad ya sabe lo bueno, lo malo, ya sabe cuando hago algo malo, cuál es la consecuencia, ya sé que si voy al Oxxo y agarro un gansito y no lo pago, eso es un robo. Que queramos aparentar, que queramos justificar, que nos queramos mentir, ¿no? Es diferente, ¿no? Y su origen social, ¿cómo me desenvuelvo? Sí puedo estar en ese ambiente, sí puedo estar en ese núcleo de sociedad en el cual pertenezco o tengo que estar y no pertenezco, ¿sí? Que tiene que ver con la situación de pertenencia. ¿Cuántos de nosotros a estas alturas, ya adultos, no tenemos sentido de pertenencia, no tenemos una identidad, ¿no? Y a qué nos ha llevado o a qué los ha llevado, ¿no? Yo estoy segura que por lo menos cada uno de nosotros conoce una persona en algún tipo de adicción, ¿sí? Y a lo mejor puede ser de nuestra propia familia, ¿no? Que es lo más doloroso y lo más real y lo más agresivo. Pero entonces es mi pregunta nuevamente, ¿qué vamos a hacer? A partir de este momento, ¿qué vamos a hacer? ¿Ok? La siguiente, por favor, Carlos. Ok. Yo nada más puse esta imagen porque tenemos derechos a reír, a construir, a soñar, al dolor, a llorar, a frustrarnos, ¿sí? ¿Cuál es el papel real de nosotros como psicólogos? Y yo siempre he dicho, ¿no? A lo largo de todo este tiempo que he permitido poderme desarrollar en estos ámbitos, cada vez que pasa un día yo digo, algo me falta como profesional y como ser humano dentro de esta área de psicología, ¿sí? No vamos a caminar solos, psicólogos. Tenemos que construir, integrar y realmente ser un equipo multidisciplinario. Así es esto. Ni en las adicciones, ni en otro enfoque, ni en otra área. Siempre tenemos que ir de la mano con otros especialistas. ¿Cuál es el papel del psicólogo? Precisamente es ser muy humildes primeramente ante esto. Saber nuestras debilidades para poder trabajar, en este caso, ¿no? En las adicciones. Las adicciones es algo muy vulnerable. Es algo que nos podemos resbalar. Y no en una adicción, en nuestras emociones. Y como esto es de equipo, chicos. Cualquier tipo de adicciones que trabajemos en clínicas, en anexos, en centros, ¿no? En investigación, en la docencia, tenemos que ir de la mano con otras especialidades. ¿Sí? Entonces, hasta aquí sí me gustaría que me pudieran comentar sus dudas, que me pudieran aportar también, porque recuerden,
dentro de esta área de salud mental, todos somos responsables ante el trabajo diario. ¿Alguien que me quiera comentar, preguntar, aportar? Con gusto, lo escucho. Muchas gracias, maestra Rosalba, por su participación en esta ponencia. Un tema muy interesante hoy en día por las distintas modalidades de adicciones que existen, y creo que va a ser un tema muy fructífero y positivo para las personas que se encuentran aquí el día de hoy con nosotros. Les recuerdo que si alguien quiere hacer una participación de manera verbal, lo puede realizar con el debido respeto, orden y que sean específicas para que la ponente los pueda contestar sin ningún problema, reiterando la interacción como una manera de adquirir mayores conocimientos. ¿Alguien desea participar? Sí, a mí me gustaría participar. Adelante, por favor. Lo pregunté en el chat, pero ya no, por lo mismo del dinamismo, sobre las 5 conexiones que enlazan al tema de las adicciones, el ámbito familiar, que usted mencionó, el núcleo, el tema social, todos esos ámbitos, ¿cuál cree que sea más vulnerable? Gracias, Cristian. Yo considero que todos son vulnerables. ¿Por qué? Porque todos son integrales, ¿sí? Si yo contesto que lo más vulnerable son nuestras emociones, dejaré al lado esta cuestión de sociedad, de cómo te integras, de cómo se integra. Si yo dejo el lado religioso, te estaría mintiendo, porque dentro de nuestra sociedad de Morelos, mexicana, ¿no? La religión pesa mucho, ¿sí? Entonces, es integral, cada uno tiene un peso, lógicamente se tiene que analizar cuál es los factores, ¿no?, que está afectando a cada una de esas esferas. Pero desde mi punto de vista todos son importantes, y no en el trabajo de esto todos los tenemos que considerar de importancia. Perdón, otra pregunta. Después del tema de las adicciones, ¿sí hay un ámbito que se hace más vulnerable, que afecta más a la persona, o igual en general? Ok, después del trabajo, ¿no?, del tratamiento, de la rehabilitación, sí, ¿cuál es? Como yo decía, Cristian, la adicción es una enfermedad, ¿sí? Y la enfermedad no se va a curar, porque esa es la creencia o la equivocación. No, la vamos a llevar de la mano. ¿Cómo? Asistiendo a un trabajo integral, ¿no? Sus apoyos de terapia individual, su programa de Alcohólicos Anónimos, sus apoyos de consejería, sus apoyos de apadrinamiento, que ese es un tratamiento, ¿no? Y que es algo que también comentaba, ¿no?, el sentido de pertenencia y de identidad que va adquiriendo la persona en el trabajo de adicciones del paciente. ¿Ok? Perfecto, muchísimas gracias. A ti, Cristian. Muy buena su ponencia. Gracias, Cristian. Vamos a leer una pregunta del chat y posteriormente le vamos a dar el uso de la voz a Rosy Báez para que haga su participación con una pregunta. Jazz Landeros menciona: ¿cómo se trabaja para erradicar la violencia en alguien? Ok, ¿cómo se trabaja para erradicar la violencia en...? No escuché lo último, maestro. ¿En alguien? En alguien, ok. Precisamente la violencia se va a empezar a trabajar desde sus orígenes. ¿Cómo? Empezando a identificar. Y la persona que vive la violencia, ¿no?, tiene que estar primero como muy consciente y tiene que aceptarla, darse cuenta,
para poder iniciar. No se puede erradicar si no hay conciencia, si está negada, si ni siquiera se ha dado cuenta que está siendo violentada o que ella está ejerciendo la violencia, ¿no? Ese es un tema muy complejo, yo lo comenté, ¿por qué? Porque es un factor esencial para un detonante hacia un tipo de adicción. Muchas gracias, maestra, por su respuesta. Adelante, Rosy Báez. Hola, hola, buenos días todavía. Felicitar a la maestra Rosalba Mayo, a quien conozco de manera personal, y considero que este tema de adicciones es de suma importancia porque, como bien ella decía, hay adicciones a diferentes situaciones y sustancias, ¿no? Nada más agradecerle su participación y excelente ponencia. Muchas gracias, maestra Rosy. Te mando un fuerte abrazo. Yo también la conozco de años, desde juventud. Mis respetos para usted como persona y como profesional. Y felicitarte, pues, en este día tan significativo que es el Día del Psicólogo, colega. Un abrazo. Muchas gracias, Rosy. Un abrazo, tú sabes, de mucho corazón, de mucho amor y cariño para ti. Y para Igualmente. todos los psicólogos. Para todos los Igualmente, psicólogos que están aquí. Gracias. Pasamos a otra pregunta, maestra. Fernanda Castañeda dice, ¿cómo podemos ayudar a una persona que es adicta a tomar ayuda si él mismo se niega que sirva de algo? Ok, sí sirve de algo. Dentro del trabajo que hacemos aquí, como les decía, es multidisciplinario. Tenemos que trabajar con la familia. Lógicamente ellos son negados. Ellos, desafortunadamente, son muy poco el porcentaje que dicen estoy enfermo y necesito ayuda, ¿no? Entonces hay que trabajar con la familia, hay que hacer consciente a la familia, hay que hacerla más vulnerable de lo que está. Eso nos va a ayudar para poder dar un paso y ubicarla, qué requieren ellos y por ende, pues el familiar. Muchas gracias, maestra, por su respuesta. ¿Alguien más que desea hacer una pregunta? Perdón, Citlali. A lo que dijo de las adicciones, de la violencia, dijo, según había leído yo hace tiempo, que siempre que hay violencia, por ejemplo, en una pareja, siempre hay un dominado y hay un dominante. Pero siempre que te empiezan a discutir, no, el dominante es el que está el dominante somete quiere someter a la persona dominada, pero la dominada no se quiere dejar someter, por lo que hacen de la discusión más grande. Yo quisiera saber qué hacer en ese tipo de situaciones, ya que no siempre muchos tenemos la paciencia, la mentalidad de ceder a decir, está bien, vamos a resolucionar las cosas de esta manera, vamos a hacer que las cosas funcionen así, dime tu punto de vista, pero de manera tranquila. No sé si me di a entender. Sí, claro que sí, Citlali, muchas gracias. Al hablar de violencia, lo que comenta Citlali, tiene mucho que ver, efectivamente, la violencia de pareja tiene que ver mucho con la codependencia, y la codependencia es una adicción. Entonces, al decir el activo y el pasivo, finalmente es un juego, porque el pasivo se vuelve activo y el activo se vuelve pasivo dentro de una violencia de pareja. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo solucionar? ¿Cómo intervenir? Pues que la pareja
acepte, ¿no? Que realmente sea honesta y acepte que son codependientes. Y la codependencia nuevamente es una adicción, ¿no? Y la adicción es una enfermedad. Muchas gracias. Maestra. A ti. Otra pregunta que realizan aquí en el chat es de Villegas Brito Rosa María. ¿Cómo podemos tratar a personas adictas a sus emociones que afectan a otras personas de su alrededor, como familia o amigos? ¿Cómo podemos tratarla? Yo lo que creo es, primero, adquirir la información correcta para el trabajo de ese tipo de personas, para el trabajo adecuado. Yo puedo decir en este momento, ¿no? Ubicarlos, ¿no? Ser como muy claros, muy concretos, pero tenemos que ver la dinámica familiar, tenemos que ver también el tipo de adicción, tenemos que ver el paciente realmente cómo está, ¿no? Yo siempre he dicho, para empezar a trabajar con cualquier tipo de pacientes y más en este tipo de adicciones, tenemos que ver cómo se encuentra en su estado de salud, ¿no? A nivel integral. ¿Qué quiere decir? Su coherencia, su pensamiento, su cognición, su estado emocional actual, y es diferente o difiere de cada uno de los pacientes. Muchas gracias, maestra, por su respuesta. Para concluir con su participación, vamos a darle el uso de la voz a Óscar Iván Espinosa Cisneros para que pueda realizar su pregunta. Adelante, Óscar. Adelante, Óscar. Gracias. Hola, muchas gracias por el espacio y también por la ponencia. Creo que es de suma importancia hoy en día analizar, y creo que algo que me intriga mucho es saber si ahora en nuestro contexto y en nuestro modelo educativo, que es virtual, ¿cree usted que debido al confinamiento y el uso considerable de herramientas tecnológicas como computadoras, celulares, etcétera, nos pueda generar una misma adicción? Sí. ¿Por qué? Porque inclusive los menores que son más vulnerables, ¿no? En aspectos de sentido, porque tienen menos herramientas de conocimiento, madurez de pensamiento. Sí, definitivamente, Óscar, sí. Nos puede llevar a una adicción. La adicción, no crean que es palpable, nos puede arrastrar. Hasta Rosalba Mayo la puede llevar a una adicción en este momento. Yo que trabajo con usuarios, yo siempre he dicho, Rosalba Mayo es vulnerable a que pueda tener algún tipo de adicción. Ok, muchas gracias. Gracias, Óscar. Una última pregunta, maestra, para ahora sí concluir su participación es: ¿cuáles son las principales adicciones basadas en conductas y no en sustancias? En conductas, todo el tipo de adicciones tiene que ver con conductas y comportamientos, ¿sí? Si hablamos más de emociones, la codependencia, que primeramente es el origen de una dependencia, ¿no? La comida, ¿no? La anorexia y bulimia, hablamos de emociones, ¿sí? En cuestión de conductas, ¿no? Si vamos más allá, bueno, yo les decía al inicio de la ponencia, todo va de la mano, todo tiene que ver con nuestras emociones, y las emociones las vamos a llevar a cabo a través de nuestras conductas, ¿no? Si desconocemos nuestras emociones, no ubicamos nuestros sentimientos, pues nuestras conductas van a ser equivocadas y no asertivas. Y por ende los comportamientos no van a ser integrados, ni analizados, ni con reflexión. Muchas gracias, maestra, por
por sus respuestas dadas el día de hoy. Agradecemos nuevamente su participación a este evento realizado por parte de las instituciones encargadas, esperando que próximamente pueda acompañarnos nuevamente en los siguientes eventos a realizar. Si nos lo permite, también hay muchas preguntas todavía en el chat, se las podemos hacer llegar vía electrónica para no dejar con la duda a las personas, y a través de lo que son las redes sociales se estaría dando la publicidad a dichas preguntas. Claro que sí, maestro. Muchas gracias a ti, a todo el staff organizador, a todos los que están presentes en las ponencias, y agregar que efectivamente con gusto yo respondo, pero también agregar y hacer una invitación abierta. Todos los colegas que estén interesados en participar, en colaborar en esta situación de adicciones, actualmente yo estoy en las clínicas Jayil, por ahí anda mi jefe, y si no hay ningún problema, los invitamos a que colaboren con nosotros, a que participen, porque como lo dije al inicio, es el inicio de un trabajo. Nosotros como profesionales de la salud mental tenemos que hacer algo, ¿sí? No quedarnos con los brazos cruzados. Entonces, realmente abro la invitación. Ya el maestro Carlos tiene también mi número de teléfono. Me encuentro en Clínicas Jayil, ¿sí? Aquí en Cuernavaca, están en Hermosillo y Nogales. Y adelante, cordialmente invitados para los que realmente quieran hacer un trabajo integral, para los que realmente estén comprometidos. Muchas gracias, maestra, por la invitación realizada, así como con su participación, y le reiteramos a las personas que se encuentran presentes y están interesadas, se pueden poner en contacto a través de las redes sociales, y con gusto se les estará proporcionando la información y los datos de la maestra Rosalba, así como de las instituciones clínicas que hizo mención, para realizar colaboraciones en conjunto, ¿no? Reiterando, maestra Rosalba, nuevamente su participación, muchas gracias y que tenga un excelente día. Gracias, maestro Carlos. Un abrazo con afecto desde aquí.